Bien, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a iniciar lo que es esta charla sobre defensa del bloqueo directo. Para ello vamos a utilizar como hilo conductor un clinic previo de Jaume Ponsarnau, entrenador del Valencia Basket, en el que nos hablaba del spacing defensivo del bloqueo directo que utilizaba con su equipo. A partir de este hilo conductor intentaremos ampliar con defensas alternativas en función de ese mismo spacing y entraremos un poquito en el detalle de lo que hace cada uno de los defensores a nivel de responsabilidad o a nivel de detalle técnico-táctico, ¿eh? Lo primero que os vais a encontrar es un índice. En el índice pues vamos a ir repasando todas las defensas que vamos a estar tratando y, bueno, un poquito eh, detallando en qué se basa cada una de ellas. No me voy a detener mucho para no alargar más la charla, que ya de por sí es extensa. Si os diré que cuando hacemos referencia al top last estamos hablando del bloqueo central, el que se produce en el eje del ataque. Cuando hablamos del lado de uno, estamos comentando o estamos haciendo referencia a que dejamos dos defensores a la espalda. Cuando hablamos del lado de 2, significa que dejamos un único defensor en la espalda. Términos como show es una defensa agresiva, aquí también se llama flash. Cuando hablamos de flat es una defensa más hundida, ¿no? Una defensa en la que el interior espera más conservadora. Luego pasaremos a dos defensas, lo veréis a continuación, en el espacio frontal, es decir, en los laterales de este eje central del ataque, y que utilizando esta misma terminología que hizo referencia a Jaume, ponemos el mismo nombre, se llama Split, y lo mismo, estaremos hablando de una situación en concreto que trató Jaume y a partir de ahí situaciones alternativas y criterios en la rotación defensiva, en el caso de hacer next, etc. Pasaremos también por el bloqueo lateral, con el corner vacío en ese sentido, o en este caso. Luego, dos situaciones de bloqueo lateral orientados a banda, que llamamos corner. Una situación especial que se da en el frontal del ataque, pero también orientado a banda, es decir, en este espacio que hemos dicho lateral al eje frontal, al eje central del ataque, perdón. Y bueno, lo veréis un poquito mejor en el gráfico y en el vídeo, por eso no me detengo mucho en ello. Veis abajo de todo que pongo observaciones sobre algunas respuestas ofensivas. Al final, hablando con los compañeros de MyPlay, decidimos intentar integrar estas respuestas ofensivas o estas estrategias ofensivas como respuesta a las diferentes opciones defensivas del bloqueo directo, hacerlas en un segundo vídeo que, bueno, pues ya os anunciaremos cuando lo publicaremos y bueno, esperemos que también sea de vuestro agrado. Iniciamos pues la primera de las defensas, top last sobre el lado de uno, con detalles a comentaros en función de cada uno de los jugadores, ¿no? O de los principales actores de esta defensa. En la defensa del hombre balón, nosotros solemos utilizar un anclaje que damos a los jugadores. Evidentemente no siempre es así, ¿no? O no siempre utilizamos lo mismo, pero como idea general es intentar hacer como acción previa la acción contraria a lo que pretendes. ¿Vale? Por eso ponemos este ítem de acción previa, acción contraria. ¿Qué significa esto? Si yo voy a intentar pasar en over ese bloqueo, si voy a intentar pasar por arriba ese bloqueo, lo que voy a hacer es mostrar la acción contraria, es decir, estar un poquito más hundido de mi posición para que la orientación de ese bloqueador sea un poquito más baja y me permita luego pasar con mayor facilidad. Además, cuando rompo ese timing en la subida del bloqueo central, lo que se suele producir en el cambio de spacing, porque yo intento pasar por arriba, puedo provocar alguna situación de falta de ataque, con lo cual encontramos interesante el iniciarlo con una acción contraria, ¿no? Y a la inversa, si intentáramos pasar por abajo, lo que le pediríamos al jugador que defiende balón es presionar, ser agresivo en el momento previo al bloqueo, ¿no? al que llega el bloqueador, para luego pasar por abajo. Es decir, buscamos la acción contraria, que es que suba el bloqueo, la altura del bloqueo, para nosotros poder pasar por abajo más cómodamente. Bien, seguimos con esta defensa del hombre balón, ¿no? Con dos opciones. Competir con el bloqueador, esta situación que a veces yo llamo Sada, ¿no? Porque me recuerda mucho a acciones que hacía Víctor Sada, que era muy bueno lanzando
como ponemos aquí esta pierna y puño cercanos al bloqueo, y utilizando el cuerpo del bloqueador para impulsarse, ¿no? Hago mención también de una idea, ¿no? De un anclaje que utilizaba Jaume, que hablaba de hacer el túnel, ¿no? Para poder pasar, fabricarse ese túnel y luego nadar, ¿no? Este último concepto de nadar pues hacía alusión a lo que estamos hablando, de utilizar el cuerpo del bloqueador, ¿no? Y mis antebrazos para poder impulsarme y poder recuperar el espacio del jugador de balón. La segunda idea es, bien, no tengo esa capacidad para poder competir con el bloqueador y lo que hago es rehuyo esa competición y persigo al hombre balón. En ese sentido, estamos hablando de un doble apoyo y con el pie, el primer pie, el pie lejano al bloqueo. Ese pie lo que hace es ya buscar como referencia la espalda del hombre balón. Como veis, las dos ideas son básicas y por encima de todo hay un objetivo común que es no quedarse en el bloqueo y no parar pies. Si tú eres capaz de hacerlo compitiendo con el bloqueador, perfecto. Si no eres capaz de hacerlo, pues entonces sé capaz de perseguir con movilidad de pies, con doble apoyo al jugador de balón, ¿no? Esta segunda defensa la llamamos Sergio Rodríguez muchas veces porque bueno, Sergio no tiene quizá esa capacidad física, ¿no? O ese desplazamiento que puede tener o que tenía Víctor Sada, ¿no? Pero ya, por tanto, como conoce sus carencias, sus limitaciones, sus puntos fuertes, pues es un jugador que directamente ya va a perseguir en la mayoría de veces esa situación de bloqueo directo. Y por último, para este mismo jugador, una idea que también comentó Jaume, que es recuperar el espacio, es decir, no intentar tener como referencia una vez pasó el bloqueo el mismo jugador del balón, sino recuperar la línea aro, la línea que se traza entre el aro y el balón, y luego ya poder presionar como una segunda acción al jugador del balón. Pero primero recuperar ese espacio de línea aro. El jugador en las, en esta defensa en show, es una situación que queremos que sea muy agresiva, que sea un high lash que ponemos aquí, un lash muy subido para defender el rol largo, para anticipar esa defensa del rol largo, ya que estamos hablando de una defensa agresiva y por tanto podemos tener problemas si no anticipamos la recogida del grande. Por último, el defensor de 45, que nombramos X-out, por la responsabilidad que tiene de rotar y la forma en que rotan con el jugador del last. Estamos hablando que estamos en el lado de 1, por lo tanto tenemos a los dos jugadores en la espalda, los dos jugadores son el last y el X-out, ¿no? Luego hacemos un último punto. No voy a detenerme en cada una de las diapositivas porque vuelvo a decir, si no se nos alarga mucho, podéis recuperarla. Como yo luego vuelvo a recoger un poquito esa idea cuando os muestro el gráfico, no me detendré tanto, ¿no? En el último punto decía, pues estamos haciendo mención a cómo hacemos esa recuperación del close-out, en el que podemos o negar el strap a esa esquina para dar tiempo a recuperar al jugador de last o contestar el tiro según el perfil del jugador al que se recupera, ¿no? Vemos el gráfico a continuación. Bien, este sería el jugador de las, en que intentaría estar incluso un poquito más subido para poder anticipar esa situación de la caída del hombre grande, del roll-in. Y este jugador que tiene como referencia, el X-out, tiene como referencia el codo de la zona, ¿vale? Para estar entre ambos hombres y tener la responsabilidad de ser el primero que recupera si el balón sale no al hombre grande, sino al exterior de la oreja. En el segundo diagrama veis la rotación, una posible rotación que sería la de X-out, es decir, jugador de X-out es el primero que tiene que recuperar al primer pase y aquí las recupera en segunda instancia al posible extra pass y por tanto seguir la rotación defensiva. Vemos ya en imágenes, primero como vemos, imágenes de Valencia, porque utilizamos lo que hemos comentado de utilizar como hilo conductor la charla de Jaume. Aquí veis cómo este jugador está preparado y X-out es el primero que va en rotación y cómo recuperan en X. Muchas veces este jugador que es X-out, como digo, puede ser que recupera esquina y se produce la situación de close-out en X o simplemente recupera su hombre en 45, tiene que intentar impedir que haya una situación fácil de estrapa a esa esquina para dar un poquito de tiempo a este jugador.
Vemos una situación en la NBA en la que no se produce el show, pero sí que es un high flat, intentan estar subidos y una recuperación en X, como veis, colapsando los demás jugadores en zona para poder recuperar. Otra situación interesante, este jugador es un bloqueo central, pero se produce no tan central, un poquito más cercano a lo que es la línea, o sea, la línea de caída coincide con la posición de X-out y podemos utilizar un bump defensivo. Yo pongo como detalle técnico la referencia del hombro interior de nuestro defensor para contactar con el hombro exterior del ataque. ¿Qué queremos evitar con esto? Queremos evitar lo que pasa en la imagen, que es que se queda totalmente, es decir, el bump se produce de forma total, es decir, se queda en la misma línea y eso facilitaría no solo este tiro exterior, evidentemente, ¿no? Porque ha hecho un stop and go y ha podido atacar el show, sino que este jugador tendríamos problemas para contestar su tiro, ¿verdad? Lo que intentaríamos, como he dicho, es, lo vuelvo a poner un poquito más para atrás, contactar hombro interior con hombro exterior. Otra situación en la que podemos estar un poquito más altos en este las y anticipar el rolling. Seguimos con el top las, lado de 1, con diferentes alternativas defensivas. Algunos criterios decisionales, ¿no? Aquí apuntábamos, antes de pasar a otras opciones defensivas, planteábamos diferentes criterios en función de, en este caso, por ejemplo, el perfil del bloqueador, ¿no? Si es un 5 al uso, es decir, si es un 5 que sabemos que va a caer, poder jugar una situación de flat con un stand largo del defensor del córner. Si es con 4 y va al pop a hacer un cambio defensivo, si es con 4 y quiere castigarnos el mismatch cayendo, intentar establecer un doble cambio defensivo, ¿no? Es decir, crear rutinas de comunicación en los jugadores y también rutinas técnico-tácticas para saber exactamente cómo he de hacer la acción para facilitar ese doble cambio. Evidentemente, si el dinamismo es vertical en ataque, es decir, si cuando cae un interior sube el otro, nos facilita esta situación de doble cambio en el bloqueo central, que es el que hacemos referencia ahora. Otro criterio, evidentemente, que todos conocemos son los últimos segundos de la posesión, el cambio automático. Y luego, sobre la situación de doble switch, dos ideas que nos parecen importantes señalar. Primero, no anticipar ese mismo doble switch, porque puede haber un cambio de spacing y entonces hemos de evaluar la ventaja o desventaja de poder cambiar sobre el lado de uno. Y si ese doble switch se da, entender que el jugador entienda que siempre hay una segunda acción y que esa acción puede deshacer el mismatch siempre que se pueda. Es decir, esta segunda acción tendría que ver con intentar deshacer ese mismatch, evidentemente siempre que sea posible. Vemos acciones de nuestro equipo, en este caso es un bloqueo en el que bloquea 5, nosotros pasamos por arriba, intentamos estar pegadas y como veis, aquí se produce una situación larga de stand de esta jugadora, ¿no? Su atacante está en el córner y ella participa más como actividad que como responsabilidad, es decir, ella no tiene responsabilidad de defender este bloqueo directo, lo vamos a intentar defender con el defensor del jugador de balón y la grande, pero sí a nivel de expresión. Esto es importante porque lo que no queremos es que esta jugadora convierta este stand en más allá que un fake and recover, es decir, eso es la máxima expresión, máxima agresividad que queremos de esta jugadora. En ningún caso puede saltar a la ayuda ni puede parar los pies, porque concedería un tiro en un espacio de alto porcentaje que es la esquina. Aquí veréis en la esquina cómo es tan largo. Fijaos, hace el fake and recover, recupera perfectamente sobre un brazo. Dinamismo de comunicación, intentábamos negar, nos comemos el bloqueo, pero sabemos que podemos cambiar y recogemos bien. En este caso, Seu pues, bueno, vuelve a bloquear, por lo tanto nos facilita el deshacer el mismatch. Veremos lecturas bastante mejores, porque además son jugadoras que son capaces de hacerlo. En este caso, aquí se produce una mala rotación defensiva, porque la jugadora que defiende balón tiene que
siempre que recuperar sobre el elbow contrario, sobre esta posición, es decir, entre el top y el elbow contrario. Y es Marta, la número 7, que tiene que cubrir la espalda. Aquí, fijaos que esta jugadora está diciendo, yo dejo a mi jugadora sola, pero es Marta la que tendría que estar en un espacio intermedio. Cuando ella recupera, suelta su marca y se queda con la de abajo. Hay una mala rotación que en este caso no nos castigan directamente. En esta ocasión sí que existe esa mala rotación de nuevo, el mismo error defensivo. Tania tendría que recoger aquí, está dejando caer, ya ve que la grande la va a recoger, pero la jugadora de abajo sigue la inercia y sigue a su marca en vez de quedarse protegiendo ese fondo. Con lo cual llegamos tarde y son 2 puntos fáciles. Aquí ya se produce una mejor rotación. Fijaos, lo que hablamos tiene que ser esta jugadora quien tenga que luchar, anticipar su defensa y ponerse por aquí, y que esta jugadora se quede como referencia aquí para recoger a esta jugadora. Reaccionamos un poquito más tarde, pero la rotación es mejor que las 2 que hemos visto anteriormente. Aquí se produce una buena rotación defensiva, también con la misma idea, bloqueo central y dinamismo vertical, con lo cual nos facilita la recogida. Y por último, una situación en la que hemos hablado de tener en mente deshacer el mismatch. Fijaros, esta jugadora está más subida, con lo cual tiene que estar muy concentrada sobre qué queremos hacer porque tiene que bajar abajo. Aquí lee muy bien, como suele hacer la SEU, y lo que hacen es, vale, bien, no te puedo castigar en esta caída, en este mismatch, pero te puedo castigar aquí. Nosotros intentamos que esta jugadora, como hace Laia, rehuya el contacto y siempre quede por encima, para poder deshacer lo antes posible esta situación. Muy buena comunicación, no tenemos ni que esperar el vuelo de balón para poder cambiar y volvemos a equivocarnos en el lado débil porque Tania tiene que cerrar en este fondo y Laia tiene que recuperar arriba. Bueno, es difícil no hacerlo todo bien, evidentemente, pero esto nos cuesta una canasta porque esta situación de recuperación de Laia, al ver que Tania no se cierra, hace que no haya un last y por tanto no haya una ayuda por fondo. Independientemente que la defensa del 1 contra 1 podría haber sido mejor, evidentemente, ¿eh? Bueno, y ahora lo que hablábamos, ¿no? Es decir, no anticipar el doble switch. Aquí Tania ha decidido no cambiar de primeras y ser agresiva. ¿Eso qué nos provoca? Eso nos provoca que el ataque haga un repique y entonces ya no podamos recoger con la otra grande. Con lo cual, bueno, esta agresividad de Tania nos podría haber salido mal, pero sin embargo ella es capaz de pelearse, entender que no puede cambiar con esta jugadora porque estamos en desventaja, anticipar su defensa y a partir de aquí sí que se produce una defensa colectiva, todas colapsando la zona. Fijaos esta jugadora que está soltando aquí a Georgina, lo cual también es un peligro, ¿no? Pero hay la prioridad de intentar proteger a Tania. Y fijaos que aquí ya se intenta incluso hasta comunicar, ¿no? Para poder deshacer de nuevo ese mismatch. Al final Tania se anticipa. Defensa hundida sobre el lado de 2. Bueno, intentaremos dar 2 ítems claros a la defensa del bloqueador. Son generales, entenderlo así, porque evidentemente siempre hay matices. Y además, lo interesante también son esos matices, ¿no? Pero como anclajes al jugador, le intentamos hacer entender a la defensa del bloqueador que su responsabilidad es el control del bloqueador. Y como segunda responsabilidad, en todo caso, la penetración profunda del jugador de balón, pero nunca el pull-up, nunca la parada y tiro del jugador de balón. Por eso lo tenemos hundido, ¿eh? Estamos hablando de una defensa que elegimos hacer flat, más stand y entre corchetes next. Yo lo pongo entre corchetes porque no solo alude a la defensa del próximo, sino en nuestro caso, cuando hablamos de next, es cuando ese defensor decide convertir su stand, ¿no? su posición en la pista, en un saltar y cambiar, ¿no? O en un saltar y provocar una rotación defensiva, ¿vale?
La defensa del hombre balón tendría como responsabilidad pasar agresivo por arriba, porque si no concedemos un tiro fácil, ya que tenemos al interior hundido, y además sabe que su responsabilidad no es la penetración, pero sí tiene que intentar contestar el tiro, si hay parada y pull-up, ¿no? Entonces, bueno, ya podemos intentar matizar un poquito mucho más qué queremos, es decir, si ese jugador con balón sigue con bote, la referencia que tiene que intentar tener el jugador de balón normalmente es el hombro interior, para que no pueda jugar una situación de snake y genere una ventaja mayor, ¿vale? Y la segunda es intentar contestar ese tiro incluso por detrás, intentando ser lo más limpio posible, pero incluso por detrás. Defensa de 45, stand, fake and recover y posibilidad de hacer el next, como decíamos aquí en corchetes, porque hay la posibilidad o no de hacerlo. Defensa del córner, colapsar más fake and recover, no entraría en la rotación. En esta rotación, si intentamos hacer next, veremos que lo tendríamos que hacer con el hombre balón únicamente. Por eso os pongo aquí de que no participa en la rotación del next. Y defensa del lado débil, actividad versus responsabilidad. Vemos el gráfico y lo vemos un poquito mejor. ¿Veis? Este sería el jugador que está en stand. El jugador estaría un poquito más hundido, el gráfico está mal, no es fiel a la idea que pretendemos. Es decir, la altura máxima cuando estamos hablando de ese flat es la altura de la línea de tiros libres, perdón. ¿Vale? Y como decíamos, la responsabilidad es la caída del grande y en todo caso la penetración, si es una penetración profunda e incisiva del jugador de balón. Aquí no queremos que se produzca ninguna situación de BAM. Sí se puede ensuciar el espacio de la caída con actividad de pies, pero no entrar en un BAM, ni siquiera en un semi-BAM. Eso que antes hemos comentado, que se produce intentando encontrar el contacto entre el hombro interior del defensor con el hombro exterior de la caída del grande. No queremos ni que se produzca, es decir, no queremos ningún tipo de contacto para no facilitar un tiro que no ofrece rotación, es decir, que no se puede contestar. Vemos aquí defensa sobre el lado de 2 y finta, fake and recover. En este caso me parece que es de Alberto Valde. Lo mismo, aquí os he puesto forzar el lado de 2, pero como idea, no porque lo pretenda en este caso Valencia, que no tengo ni idea, sino que, bueno, nosotros, por ejemplo, en algunas situaciones, cuando por lo que sea nos interesa más que ataque sobre el lado de 2 que sobre el lado de 1, y el primer bloqueo es alto, o porque nosotros lo llevamos, lo presionamos, etc., lo que hacemos es pasar por abajo para forzar que el bloqueo directo en el repick sea en el lado de 2. Aquí se da, pero simplemente se puede dar no por una intencionalidad en sí de Valencia, que no la sé, sino simplemente porque el defensor de balón entiende que ese primer bloqueo era alto y no es necesario pasar por arriba. En el segundo sí, y aquí vemos un poquito el stand de Kino, colapsando un poquito el balón. En nuestro caso, como veis, la orientación de la jugadora es invitar al lado de 2, en este caso, por las características de las jugadoras creíamos que era lo mejor, y veremos la participación del stand. Aquí como detalle, pues bueno, la posición de esta jugadora no tendría que estar en este espacio y no en línea, porque tiene que ser capaz de hacer un fake and recover. Es decir, tiene que dar un poquito de tiempo, de ganar tiempo a la recuperación del stand. Lo vemos de nuevo repetido. Fijaos bien la posición congelada del stand y luego además el fake and recover, recuperando además con volumen de brazos y sin parar pies. Otra situación, en este caso en el lado contrario, fijaos esta jugadora cómo es capaz de fintar, recuperar y tal como recupera ya está alzando el brazo, anticipando el punteo del tiro. Defensa agresiva sobre el lado de 2, no ideal. ¿Por qué decimos no ideal, no? Porque si estamos hablando sobre el lado de 2 y somos muy agresivos, en la caída casi tendríamos que obligar a participar al defensor de 1. Bien, aquí volvemos a situarnos en la charla de Jaume, ¿no?
bueno, nosotros le hemos dado un nombre diferente, le ponemos las invertido porque entendemos que realmente el que tendría que participar como las tiene que ser el del lado débil, y aquí lo que hacemos es invertirlo para poder tener una mejor rotación y que no nos castiguen con un posible tiro. Entonces, lo que haríamos es que la defensa del córner del lado fuerte haría de las, de falso las, es decir, de las invertido, no de falso las porque actúa como las, ¿no? Pero desde el lado fuerte colapsa la zona y el defensor de 45 lo que haría del mismo modo es colapsar esa zona con la responsabilidad de dificultar los pases exteriores. Ahora lo veréis mejor en el gráfico, ¿no? Lo paso, no me detengo más y lo comento en el gráfico que es más visual y podéis recuperar la diapositiva simplemente parando el vídeo. Mirad, a esto lo comentamos, ¿no? Es decir, Jaume hacía referencia, y yo creo que con acierto, que muchas veces vamos a intentar ser agresivos porque es nuestra defensa, pensando además que aquí solo hay un jugador y por tanto que este jugador arrancaba en esta posición, pero hay veces que el timing ofensivo, ¿no? La táctica ofensiva del equipo hace que casi en el momento del bloqueo se está cambiando por fondo un jugador. ¿Para qué? Para dificultar la ayuda de este hombre. En este caso lo que hacemos es esta idea que comparto con vosotros de las invertido, es decir, este jugador aprovecha que esta defensa es agresiva, es decir, que este pase a esquina normalmente, si se da, se va a tener que dar con un bombeo, ¿no? Con un pase en loft que me va a permitir un poquito la recuperación. Este jugador tendría que ser capaz de leer la situación y colapsar un poquito zona, dificultando los pases exteriores. Y como hemos dicho, este jugador, en función de dónde está su marca, intentaría participar lo menos posible en la caída, lo menos posible. Casi más, como hemos dicho antes, como actividad versus responsabilidad, ¿no? Es decir, no tengo la responsabilidad de defender la caída, pero sí la de estar activo, la de ensuciar una caída en timing, etc. Bien, aquí se produce, fijaos, es una buena señal cómo se produce esta situación de corte para luego quedarse, y es este jugador, tendría que ser este, ¿no? El que participara, ¿no? Porque es lado débil, pero sin embargo aquí utilizamos como las al jugador del lado fuerte de donde sale, y este jugador tiene que hundirse un poquito más, ¿no? Para proteger esa espalda. Situación en NBA, lo mismo, salvo para no hacer participar a este jugador en la caída, lo que hacemos es utilizar la figura esta que le hemos dado el nombre de las invertidas. Fijaos que dejamos solo, pero no es fácil este pase y podemos jugar. Eso es. Bien, y ahora ofrecemos lo que es, bueno, una propuesta defensiva del top blast a partir de una defensa en flat, pero una defensa en flat o una falsa defensa en flat, variándola en función de la altura según lo que nosotros deseemos. Vale, aquí tenéis un poquito lo que es la definición sobre la variabilidad de hacerlo con un low flat, es decir, con un flat más hundido si salimos sobre el lado de 2, es decir, si podemos utilizar la defensa de los exteriores para defender ese bloqueo directo, o si necesitamos un high flat porque utilizamos a los dos defensores que tenemos en la espalda, ¿vale? Para intervenir en la caída del grande, y nosotros podemos ser un poquito más agresivos. Lo vemos aquí, ahora os comento también un dato que me parece interesante. Mirad, esta sería la situación, es decir, estamos sobre el lado de 2, por lo tanto, la responsabilidad de los dos jugadores que están, de cualquiera de ellos, es avisar al jugador, a la defensa del bloqueador, de que tiene que hacer un low flat, ¿no? Y aquí os decía, ¿no? Rescato un concepto que vimos gracias a la amabilidad de la Federación Española y de Sergio Escariolo, que nos permitió ver a algunos entrenadores los entrenos, las sesiones de entreno previas a la última ventana en su enfrentamiento contra Polonia. Y bueno, ellos utilizaban este tipo de comunicación para ayudar al interior
a cómo tenía que subir su defensa. Es decir, si se atacaba sobre el lado de 2, cualquiera de estos dos jugadores tenía que gritar bajo, ¿no? Y este jugador participa o con un stand o incluso con un next rotando con el jugador que defiende balón, ¿vale? Como hemos dicho, como hemos comentado y como veréis en la diapositiva, este jugador hace un flick and recover, nunca entra en la rotación del next para intentar no liberar un tiro de esquina fácil. Si es en el caso de que atacan sobre el lado de 1, es decir, solo hay un jugador exterior en el lado fuerte, lo que hemos de gritar por cualquiera de estos 3 jugadores es alto. ¿Alto por qué? Porque aquí no va a tener ayuda de ningún, en principio, ¿no? No va a estar este jugador en 45, con lo cual no va a tener ayuda del exterior. Podemos ser un poquito más agresivos y intervendrían estos 2 jugadores para ayudar en la caída de lo que es el rolling del grande. Bien, pasamos al siguiente, que sería el espacio frontal en el lado de 2. Dos ideas que nos transmitió Jaume que me parecen también muy buenas, a partir de la defensa del show que ellos intentan hacer, estas 2 posiciones claves en el lado débil, con las y con un jugador haciendo de goalkeeper, ¿no? Esta situación de goalkeeper que hace el jugador que está en 45 grados, tiene como referencia un poquito el elbow, ¿no? A nivel posicional, y la idea es intentar que si ese pase quiere ir a esquina, después de jugar ese bloqueo directo, que sea un pase en loft, de forma que permita recuperar el as de una forma, de una forma más positiva, ¿no? Que pueda llegar, ¿no? a recuperar al hombre de esquina. Si por lo que sea ese pase va a 45, entonces su función es negar el extra pase a córner para ganar tiempo en la recuperación del defensor del las, ¿no? La defensa del córner del lado fuerte pues sería esta figura que hemos dicho del as invertido, con posibilidad incluso de cambio de rol con el goalkeeper en función del perfil. Ahora lo vemos. Bien, aquí tendríamos este espacio que comentamos, espacio frontal, que le llama split, ¿de acuerdo? Vendríamos a saltar a este show agresivo. En este lado es sobre el lado de 2, por lo tanto aquí tenemos a un las invertido, un las largo además, que tiene que estar preparado para la caída, y este jugador que juega como goalkeeper, intentando forzar que si el pase sea a esquina, sea un pase bombeado, y que si el pase va a 45, su responsabilidad es intentar negar esta situación de extra pase. ¿Qué tenemos aquí? Pues lo mismo que decíamos, ¿no? Un jugador que actúa con el principio de actividad y no de responsabilidad, es decir, no cae en el BAM, sí puede ensuciar un poco, puede incluso contactar haciendo un semi-BAM, ¿vale? Pero nunca entrar en el eje de la caída para que no se produzca una situación de falso roll-in y que se haga, pues, por ejemplo, un pin-down para este jugador exterior, ¿no? Aquí lo vemos, este jugador bien hundido, jugando con las y recuperando el goalkeeper. Valencia es capaz incluso de hacer dobles esfuerzos y volver a defender en show un segundo bloqueo. Aquí igual, y aquí hablábamos, ¿no? Cuando hablábamos de la posibilidad de rotar entre estos 2 jugadores, voy a tirar un poquito más para atrás, aquí, es que si por lo que sea se hubiera dado la situación de que tuviéramos a Laverí en esta posición, si son capaces de comunicar, pueden intercambiar posiciones para intentar que la recogida del grande siempre sea de Laverí. Es decir, alguien con una defensa zonal realmente entre ellos, ¿no? Para comunicarse y entonces goalkeeper sería este jugador, ¿no? Al final no es necesario porque el hombre grande estaba en esquina o en fondo y han podido jugar. Split frontal sobre el lado de 2 como alternativa, es decir, estamos hablando del mismo espacio, del mismo spacing defensivo, un bloqueo frontal sobre el lado de 2 defensores, propondríamos una defensa en flat más next. Y aquí sí que entramos un poquito en el detalle que trabajamos con el equipo, en este caso con alternativas nuestras, que es, nosotros intentamos que si para este defensor del ball handler,
decirle que si defiende hundido, lo primero que tiene que hacer es, como comentábamos al inicio de la charla, hacer la acción contraria. Es decir, si quiero pasar por abajo, voy a presionar el balón para intentar subir la altura del bloqueo y, sin parar pies, entonces pasar en under. Si lo que quiero es pasar por encima, damos otro tipo de anclaje al jugador, le hacemos entender de que no ha de parar pies, ha de recuperar por arriba y ha de tener la mano interior como arrastre, porque muchas veces, cuando se produce esa situación de next, lo que se da es que el jugador de balón, el atacante, juega un in and out sobre bote para intentar mejorar esa línea de pase. Y ese es un buen momento para utilizar esta mano de arrastre si hemos conseguido no parar los pies y poder robar el balón por detrás. Si no lo consigo, evidentemente la prioridad es intentar llegar a la recuperación en el saltar y cambiar que hemos provocado con el next. Defensor del next, bueno, tiene la responsabilidad de dificultar el pase, nunca la penetración, no es su responsabilidad de inicio. A nivel posicional, su cuerpo tiene que estar perpendicular a la banda, precisamente para intentar dificultar ese pase y defender la mano de pase, que es esa mano normalmente exterior del jugador de balón, ¿no? Defensor del bloqueador tiene la responsabilidad de defender la penetración profunda si se produce y, evidentemente, de controlar a su hombre. El trabajo en el close-out también nos parece importante, lo veréis en los gráficos. Si la defensa es en under, es decir, si hemos pasado, si nuestro jugador de defensa, el jugador de balón, ha pasado por abajo, lo que tenemos que hacer es que la defensa del fondo inmediatamente cante el switch y niegue el extra pass a corner, ¿no? Por el contrario, si la defensa del jugador de balón ha pasado por encima, ha pasado de segundo, la defensa del fondo lo que tiene que cantar es el fake and recover, para quedarse en un espacio intermedio. Lo veremos en el gráfico mucho mejor, se entenderá mucho más fácil, no nos es que preocupar. Pasamos a lo siguiente, y os hablo también de esta segunda acción, pero directamente del gráfico, que se ve más claramente. Bien, esta es la acción en la que el jugador pasa por arriba, por lo tanto, para este jugador, para el defensor de balón, lo que le pediremos es, lo primero, que no pare pies y que sepa que aquí hay un momento en que se puede producir ese in and out y, por tanto, su mano de arrastre tiene que estar activa, sin parar los pies, pero tiene que saber que aquí hay un momento en que puede tocar ese balón. Al defensor del next le vamos a pedir dos cosas. Primero, que salga agresivo para tapar esta línea de pase, es decir, que lo ensucie todo lo posible. Y segundo, que sepa cuál es su segunda acción en función de por dónde pasa este defensor. Si pasa por arriba, se limitará a colapsar un poquito la zona. Luego veremos qué pasa si pasa por abajo. En el caso que estamos viendo, que este defensor ha pasado por arriba, implica también al último defensor que tiene que cantar el fake para saber y para comunicar de que alguien tiene que venir aquí. En este caso es el hombre balón. Y lo que hará únicamente es intentar cortar la iniciativa de primeras en la recepción de este balón, de este jugador, y recuperar, pero recuperar un espacio intermedio. No recuperar totalmente a su hombre, porque posiblemente, si no hemos sido capaces de romper ese timing y de ensuciar suficientemente este pase, seguramente aquí se abra una ventana de penetración, con lo cual tiene que estar preparado para hacer un fake and recover y volver a ayudar, si es necesario. Cuando pasamos por abajo, lo que queremos, hemos dicho, el ítem para este jugador es decir, bien, sube y presiona un poquito el balón para subir la altura del bloqueo y que te permita luego pasar más fácilmente por abajo en tiempos. ¿Qué queremos de este jugador? Los mismos detalles que hemos marcado en su primera acción, pero sin embargo, como este jugador ha pasado por abajo, su compañero defensa del jugador de balón ha pasado por abajo, lo que queremos es que haga, no que colapse zona simplemente, sino que haga un jump and back rápido hacia balón. Porque ahora el canal de entrada es el medio, no es la línea de fondo. Por último, para este hombre, lo que ha de hacer en este caso es cantar el switch, porque él es el responsable de hacer la primera rotación, la segunda rotación defensiva aquí, y por tanto también le pediremos que niegue el extra pass para ganar algo de tiempo en la recuperación en diagonal del defensor de balón. Vemos algunas imágenes.
se había quedado encallado el vídeo. Ahora lo vemos cámara lenta. Como al final esta jugadora pasa por abajo, jugadora del fondo sabe que tiene que saltar a cambiar e incluso intentar negar esa situación de extrapass que hace muy bien aquí Dilar, llegando a tocar ese balón. Veremos algunos errores que creo que también son interesantes. Ahora pasamos por arriba, hacemos bien el next, pero vamos 2 jugadoras por falta de comunicación a la rotación de esquina. Bien, aquí por último os quería señalar 3 situaciones que también son interesantes. Una muy buena defensa de Valencia en esta situación, veis, de espacio, de split, de espacio frontal, orientado al lado de 2, utilizando a estos 2 jugadores, es decir, una defensa un poquito más hundida, a la altura del tiro libre como referencia, y aquí utilizando 3 stands diferentes que vais a ver. Fijaos, un primer stand del jugador de 45, ¿lo veis? Un fake and recover, un segundo stand del jugador del top y un tercer stand del jugador. No se produce esa situación que os digo de next tal como la entendemos nosotros, como nosotros hacemos referencia a ella, es decir, que se produce el saltar y cambiar, pero sí la situación de stand y de fake and recover y de dobles esfuerzos, que también es una referencia en nuestra liga, pues lo que es capaz de llegar a hacer en Básquet Zaragoza. Bloqueo lateral, corner vacío. Nos hemos saltado un poquito la diapositiva, aquí la recupero. Vale, una situación de... Bueno, en este caso yo he puesto show 1, show 2, porque me interesaba poner esa situación. Veréis que como recogemos como hilo conductor la defensa de Valencia, Valencia hablaba de trap en esas situaciones. Yo os quería comentar estas 2 situaciones para entrar en un juego que veremos de posición para la defensa del top y del last. Ahora entramos, mirad. Cuando estamos hablando de la defensa que está en el top, es decir, es un bloqueo lateral con córner vacío, con lo cual tenemos 3 jugadores en lado débil para poder ayudar. Tenemos que anticipar la defensa en función del show y de la segunda acción ofensiva. Ahora me intento explicar. ¿Qué quiere decir esto? De nuevo se me ha ido yo. Aquí. Venga, quédate quieto. Si es un show 1, es decir, si es un show con un primer paso en el que el defensor del bloqueador lo que hace es no perder el contacto con el bloqueador, es decir, solo hace un step out y recupera, hemos de estar preparados desde el top para hacer como mínimo un fake and recover o un next si el jugador de balón lo que hace es un stop and go, es decir, esperar a que recupere nuestro grande para poder atacar. En cambio, si nosotros decidimos defender esa situación con un show 2, con 2 pasos, cuando hablo de show 2, me refiero a 2 pasos sobre balón, entonces simplemente hemos de estar preparados en un espacio intermedio para cortar el pase de triangulación si queremos arriesgar o colapsar un poquito si queremos defender o estar mejor preparados para la siguiente rotación, ¿no? Y por último, si se da un pase directo al roll, ¿no? Decíamos que podíamos anticipar la defensa de este jugador en función o del tipo de show o también de la segunda acción, ¿no? Si el pase iba directo al roll, anticipar la tercera ayuda, es decir, proteger la espalda del jugador de V-out que veremos. Voy a pasar a la defensa del last. El last será un last largo, pasando el eje, muy agresivo, misma idea que Valencia, es decir, a intentar anticipar la ayuda o la caída de la defensa en la caída del grande y tener como responsabilidad defensiva en función del tipo de desbloqueo para saber qué acción viene después. Ya los intento comentar. Si el jugador hace un roll, es decir, si al final se produce una situación de roll hacia el aro, evidentemente la responsabilidad del last es recoger ese roll, perdón, y anticipar la siguiente acción, que puede ser un trap junto con el defensor del bloqueador, que al recuperar a su hombre ya se queda para intentar trapear en esa situación, ¿no? Si por el contrario es una situación de pop-in, es decir, un pop, pero un pop corto, es decir, no un pop que se basa en 75, sino a un espacio de logo, ¿no? Ahí intentaríamos tener como mecanismo, hablo de nuestro equipo, intentaríamos trabajar sobre una situación en la que cantamos el switch
no para que se produzca una segunda situación de trapear, sino una rotación entre los dos grandes. Evidentemente, si alguno os estáis preguntando, bueno, ¿qué pasa si ese jugador directamente va al pop-out? En este caso, l'as no interviene y lo que nosotros tendríamos que modificar nuestra defensa para que obligadamente sea un show corto, es decir, sea un show 1 en el que yo me muestro y recupero rápido para no conceder un tiro abierto. Aquí lo veis, con el triángulo que se marca, que marcamos, recuperamos la diagonal, disculpad, este jugador que es el l'as, pasado el eje, anticipando mucho la defensa de la caída, este jugador que actuaría de V-out, es decir, estar entre estos dos jugadores en el vértice de esta V, y este jugador que defiende en función del tipo de defensa que hacemos aquí. Os he marcado el trap porque es la defensa que comentaba Jaume y que utilizábamos como este principio de hilo conductor para seguir avanzando en posibles respuestas alternativas en defensa, pero también podemos hacer este show, ¿no? Ahora veréis en la recuperación el trap y la anticipación de este jugador en l'as más la situación de V-out de este jugador. Una acción de recuperación en la que aprovechamos para hacer el trap, como hemos comentado. Y aquí vemos cómo la Avery anticipa el l'as, siendo muy largo, y cómo los jugadores son capaces de rotar, aunque luego se produce una buena finta de pase y un tiro de Víctor. Defensa alternativa, flat más next. No nos paramos en ninguna diapo, porque son las mismas ideas de next, sabiendo además que tenemos una tercera jugadora al lado débil. En este caso la jugadora pasa por arriba, con lo cual la última defensora solo tiene que estar entre espacios y hacer un fake and recover en todo caso, ¿no? Aquí, por el contrario, aunque la primera intención es pasar por arriba, en la situación del next, la defensora balón pasa por abajo y la tercera jugadora sabe que tiene que ir a esa rotación y, por tanto, robar ese balón. Bueno, o intentar robar ese balón. Lo vemos de nuevo. Aquí esta jugadora, en última instancia, es como si hubiera pasado en under este bloqueo. Por lo tanto, esta jugadora sabe que en principio no va a recuperar aquí y puede arriesgar en este robo. Respuestas defensivas también desde la actividad. ¿Qué queríamos hacer mención con esto? Pues, por ejemplo, os hacemos un caso, ¿no? Un corte en el que os intentamos mostrar cómo nuestra defensa, en este caso quería ser una defensa orientada, muy mal posicionada por nuestra defensora, pero sin embargo las demás suman un segundo mecanismo, ¿no? Me parece interesante tener alternativas a lo que es nuestra propuesta inicial en partido y que parten sobre todo de situaciones de actividad, es decir, de conceptos de actividad asumidos. Si esta jugadora no hubiera hecho con el pase un jump and back, es decir, hubiera saltado sobre balón, ¿no? Pues no estaría capacitada para poder tener un buen stand aquí y poder tomar una decisión si su compañera se queda en el bloqueo, ¿no? Es decir, son situaciones que se resuelven con principios de actividad, con mecanismos de actividad asumidos por el equipo, aunque la idea, por ejemplo, aquí veis claramente, ¿no? Es una defensa orientada, no bien orientada, porque para nosotros el eje de esta jugadora, es decir, su centro de gravedad tiene que coincidir con el pie exterior para no caer en ninguna finta y, por tanto, quedarse pillada en el bloqueo, es decir, está demasiado frontal, ¿no? Pero somos capaces de ayudarnos entre nosotras a partir de estos mecanismos que hemos trabajado. Es decir, nuestra defensa no era el next en este caso, como tampoco era el fake and recover en el otro, ¿no? Pero sin embargo somos capaces de tener dobles mecanismos o segundos mecanismos ante una situación fallida de
de nuestra primera o de nuestra idea inicial de cómo queríamos defender ese primer bloqueo. Bloqueo sobre córner. No me detengo mucho, vuelvo a decir, tenéis la diapositiva porque ya nos estamos alargando demasiado en la charla. Es una defensa también en trap. Jaume aquí comentó con acierto además, pues bueno, pues que además contamos, es decir, si ya lo hacíamos en el bloqueo lateral hacia el centro, con más motivo aquí porque tenemos las líneas de banda como tercera defensora, ¿no? Es decir, tenemos a la defensora de la bloqueadora, la defensora de balón y además la línea de banda que funciona, ¿no? Que hace el rol de tercera defensora, ¿no? Vemos el gráfico también. Bueno, no tiene más, es decir, vendríamos a jugar un bloqueo, un trap, perdón, sobre el bloqueo orientado a banda, sobre este bloqueo que le llamó corner el Jaume, y por tanto respetamos esa misma nomenclatura. Anticipar ese as, pasado el eje, como veis. Situación de Billau que tiene que estar preparado a hacer la segunda ayuda defensiva, y en este caso el top que tendrá que jugar como Billau, es decir, que tendrá que recuperar para estar preparado a hacer la tercera ayuda defensiva, que normalmente será una rotación. Es decir, primera ayuda defensiva del as, segunda ayuda defensiva cerrando espaldas, protegiendo la espalda del as del Billau, y tercera ayuda del top. Como veis aquí, la Avería anticipa muy bien su defensa. En el trap, fijaos, y Billau cierra la espalda y aquí tendríamos que ver ese jugador intermedio que puede elegir entre ser agresivo para no conceder una salida de balón o cerrarse un poquito y estar entre los dos. Como es un trap, posiblemente es mejor, a mi modo de ver, ¿no? que este jugador esté más pendiente de no conceder una salida rápida de este balón, arriesgando y dejando a este jugador como último hombre sin defensa. Fijaos cómo tiene que ser ese pase de salida, recuperan y son capaces, el jugador del as, de estar preparado para hacer una segunda defensa agresiva. Mucho mérito, ¿no? Muy buen trabajo detrás, ¿no? de este tipo de defensa. En este caso vemos una situación en la que el as decide no anticipar el contacto y a veces, simplemente por las características del jugador, no está mal esta propuesta o esta toma de decisión a nivel defensivo, porque le permite precisamente, por no quedarse en el contacto con el interior, anticiparse y actuar como cortador, es decir, robar ese balón. Alternativa defensiva propuesta, doble switch. No me detendré un poquito aquí y sí lo iré comentando sobre esta situación. Este es el jugador de balón, la jugadora de balón en este caso, orientado esta situación de córner, es decir, orientado hacia banda, decidimos cambiar y, importante, el jugador de balón era intentar de pasar siempre por encima para no quedarse pillado en el rol y por tanto ofrecer una mala rotación aquí arriba. Fijaos la rotación ahora de Marta con las manos sin parar los pies hacia el top y luego seguir su actividad defensiva. Muy buena defensa. Misma situación, con una curiosidad. En este caso no vamos a rotar con este as, sino que vamos a intentar resolver esta situación entre las dos grandes. Muy bien, muy concentrada esta jugadora. Como veréis, Leslie Knight para recoger en la caída. Y en este caso volvemos a deshacer el mismatch porque nos lo facilitan con un bloqueo por fuera. Bien, ahora vamos a hablar de un bloqueo frontal, pero hacia línea de banda. En este espacio que hemos denominado sprint, pero orientado, como comentábamos, hacia línea de banda. Valencia sigue sin renunciar o intenta renunciar a su defensa agresiva en este caso, ¿no? Como una primera propuesta, lo cual implica, en su caso, una defensa de las muy larga
ya que es responsabilidad de defender el short roll, ¿no? Incluso, Jaume en este caso, comentaros porque hizo mención expresa de ser ambiciosos incluso para intentar provocar una falta de ataque, ¿no? Como segunda responsabilidad, como segunda acción de este last, tendrá la responsabilidad de ensuciar el pase desde este short roll. La defensa de 45 tiene que estar en be-out, entre su marca y el corner, protegiendo la espalda del last. Y la defensa del ball handler tiene que estar muy preparado para la segunda acción defensiva, que puede ser una posible rotación en esta situación de defensa del hombre de 45. Lo vemos aquí, una situación que no es el eje central en sí, sino es un espacio mucho más en el frontal, pero orientado hacia banda, ¿no? Como decimos, Las tiene que recoger ese short roll y este jugador tiene que hundirse un poquito protegiendo esta espalda. A partir de aquí, si este pase del short roll va sobre el jugador, sobre el jugador número 2, podemos rotar con X3 o incluso con X1. Como comentaba Jaume, aquí no es una cuestión de matemáticas, sino una cuestión de actividad de comunicación de los jugadores, puesto que los espacios del spacing es diferente en cada situación y es mucho más productivo que se generen dinámicas de comunicación entre ellos que no intentar establecer una rotación, por decirlo así, matemática, cuando pues, ya sabemos que nuestro juego no lo es, ¿no? Vemos aquí esta situación en que ha llegado el pase al short roll. En este caso, pues hemos elegido esta rotación a nivel de ejemplo y la segunda rotación del hombre del as que va a rotar al top. Bueno, queríamos ilustraros con un último corte en esta situación. No es del todo representativo porque es un poquito central, pero la idea es la misma. El bloqueador va a jugar un short roll para intentar castigar las espaldas. El las, como veis, está muy subido. Fijaos, ya que la responsabilidad es no solo esto, sino intentar ensuciar esa situación de pase. Por último, una situación interesante que sería defender con un espacio un poquito más hundido ese interior y utilizar un tándem defensivo vertical. ¿Qué queremos mencionar con ese tándem? ¿Qué quería mencionar en este caso Jaume? Porque la idea la aportó Jaume en la charla. Es que tanto las como el 45 tienen que mantener una línea en defensa, ¿vale? Esa misma línea como referencia tiene el eje central, ¿vale? Y aquí os he puesto una idea que es expresión versus responsabilidad. No queremos que las y 45, en la medida de lo posible, se responsabilicen de la defensa de la caída del rol. Lo que queremos es que se colapse la zona y que a nivel de expresión sí que se muestren, pero que cada uno luego recupere a su propio hombre. Es decir, no queremos conceder tiros de alto porcentaje de 6,75 a pies parados. Esta defensa es un poquito el intentar defender a nivel expresivo con los 5, cuando en realidad estamos intentando defender el bloqueo directo con 2, ¿no? La defensa del bloqueador sería en un high flat, es decir, intentaríamos mostrarnos como primera acción un poquito agresivos hacia balón, ¿no? Activos de manos, con una defensa subida, más parecida a una sombra que a un flat. Y en segunda acción, lo que haríamos es rápidamente responsabilizarnos del control del rol, porque estamos comentando de que los dos jugadores, tanto del as y 45, van a intentar no involucrarse en la defensa del rolling. La defensa del lado fuerte, con un stand muy alto, intentando reducir los espacios al jugador de balón, y la defensa del ball handler pasando por arriba y recuperando el espacio entre línea de aro lo más rápido posible, ¿no? Aquí os comentaba también que si el pase va directo al córner del lado débil, Las tiene que recuperar su marca, como hemos dicho, e intentar evitar la rotación defensiva. Esta sería la acción. Fijaos, Las y el jugador de 45 grados estando casi en el eje central, con la intención, el defensor del bloqueador, de mostrarse y recuperar rápido.
de mostrarse y recuperar rápido, ¿vale? Y con este stand bien pronunciado por si tiene que intentar actuar de la misma forma, es decir, primero mostrándose y luego pudiendo hacer un fake and recover, intentando ayudar un poquito al hombre de balón a recuperar su. Vemos este espacio, ¿vale? Este espacio que hemos comentado frontal, de split, en el que va a jugar esta situación de rol y estos jugadores que podrían estar incluso un poquito más en el eje y, como veis, no responsabilizándose de la caída y sí de recuperar e intentar puntear ese tiro de cada uno de su marca. Bien, bueno, eso es todo. Se nos ha alargado un poquito la charla, pero era complicado intentar abarcar, bueno, una multitud de defensas para que vierais diferentes alternativas defensivas a partir de este hilo conductor que ha sido la charla tan enriquecedora que dio Jaume Ponsarnau hace pocas semanas y que vuelvo a recomendaros encarecidamente. Espero que haya sido de utilidad y bueno, me tenéis aquí para cualquier cuestión, para cualquier pregunta y para debatir sobre lo que no habéis visto claro o sobre las dudas o sobre cualquier discrepancia que vosotros tengáis. ¿Vale? Muchas gracias a todos.